pensando parece mejor. Sé que en esto no hay sabiduría, y si miro hacia atrás con dolor y el presente no la alivia, solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Cuando nadie parece escuchar mi lamento, mi alegría, sé que Dios no me abandonará, porque en Él está la vida. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estamos leyendo en Hebreos capítulo 9, desde versículos 1 al 12. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Vamos a dejarlo aquí y vamos a explicar un poco este pasaje que tiene así unas partes un poco
difíciles. Y como sabéis, la carta a los hebreos está dirigida, como su propio nombre indica, al pueblo judío. Y los judíos, como sabéis, pues consideraban que Jesús, que no era Dios, y entonces esta carta está dirigida precisamente al pueblo judío para que, mediante argumentos muy sólidos, demostrar que Cristo Jesús era el Señor. Y como veíamos en otros capítulos, pues veíamos que trataba de demostrar que Jesús, que era Dios, que era incluso nuestro hermano mayor, que Moisés era, digamos, importante para el pueblo judío, pero no tanto como Jesús. Jesús era mucho más importante, pues había construido la casa de Dios, dado que los judíos pues consideraban que Moisés era el personaje casi principal de la Biblia. Entonces tiene que demostrar el escritor de Hebreos que Jesús es el personaje central del Evangelio. Y veíamos cómo era un sumo sacerdote que tenía pues muchas mejores atribuciones, muchas mejores digamos cualidades que los sacerdotes terrestres. Y bueno, ahora entramos en el capítulo 9, que habla de propiamente el tabernáculo, es decir, el lugar de culto del pueblo judío. Y nos empieza hablando del primer pacto. Dice que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, en el versículo 1. ¿Por qué continúo con Hebreos? Pues porque debido a la pandemia, como sabéis, las cosas cambiaron, hubo que cambiar de esquemas, otro tipo de mensajes. Y bueno, he decidido volver otra vez a la carta a los Hebreos porque considero que deberíamos, ya que la hemos empezado, no dejarla sin concluir, ¿de acuerdo? Entonces hablábamos de que el primer pacto, es decir, la antigua ley, estamos en el segundo pacto ahora. La antigua ley tenía ordenanzas de culto, y una ordenanza significa una regla más bien estricta. La ley tenía ordenanzas más bien estrictas, y tan estrictas que las había que cumplir a rajatabla, de tal forma que incluso podías tener un castigo físico. De hecho, algunos fueron apedreados por incumplir la ley. Era muy severa, pero también era porque el pueblo judío en sus orígenes venía de una cultura pues muy pagana y con unas costumbres muy bárbaras, auténticamente crueles. Entonces Dios tenía que emplear con ellos digamos más dureza que con nosotros ahora, por ejemplo, porque las costumbres había que, digamos, erradicarlas de una forma pues total, ¿no? Y damos gracias a Jesús porque Él trajo un pacto mucho mejor. Recuerdo una vez en un retiro, uno de los oradores, concretamente el líder de alabanza, era uno de los pastores de las iglesias de Madrid, y dijo una frase que a mí se me quedó grabada para toda la vida. Dice: Jesús hoy nos trae en palmitas. Por ejemplo, a Moisés, por haber pecado y haberse puesto con una furia con el pueblo
cuando bajó del monte Sinaí y rompió las tablas de la ley, no le dejó entrar en la tierra prometida. Jesús, sin duda, que hoy nos trae en palmitas, es decir, la gracia que ha traído Dios es de una libertad muchísimo mayor que la que tenía la ley. La ley, de hecho, si leéis la carta a los romanos, veis que la ley lo que trae es obligación e imposición, y la ley sirve para llevarnos hacia Dios, para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos a alguien que nos ayude, porque la ley por sí misma no, al 100% no se puede cumplir. Y Jesús trajo un nuevo pacto mucho más libertador, mucho más liberador, porque, como decimos, la ley te obligaba a cumplir. Si no lo hacías, las consecuencias podían ser brutales. Sin embargo, Jesús trajo la gracia. Y si bien el pecar trae malas consecuencias, sabemos todos que por algunos pecados la vida de algunas personas se ha roto en 1000 pedazos. De cristianos me estoy refiriendo. Y por eso tenemos que cuidarnos. Somos libres de la ley, pero necesitamos cuidarnos y ya no obramos para librarnos del castigo. Ya no obramos para Dios, para librarnos del castigo, sino que sale de nuestro corazón. Amén. En agradecimiento a Jesús por habernos salvado, por habernos libertado de aquellas cadenas y aquellas cosas que nos oprimían y que algunas nos siguen oprimiendo. Gracias a Dios que Él poco a poco nos va libertando, y cada vez que acudimos a Él estamos a un paso más de tener más gracia para hacer las cosas. Queremos honrarle con nuestras buenas acciones, porque queremos que Él también se refleje en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno se ha convertido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y yo diría, todas son hechas nuevas poco a poco. Amén. Tenemos una nueva naturaleza que nos ayuda a cumplir lo que Dios nos manda y a buscar su voluntad. Y ahora en este pasaje nos explica un poco cómo era el lugar de culto terrenal, y dice que estaba sujeto a ordenanzas, ¿no? A unas reglas muy estrictas. De hecho, dice que muchas de ellas, dice, las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, porque si estudiáramos el tabernáculo, es decir, el lugar de culto que los hebreos tenían en el desierto, nos llevaría pues muchísimo tiempo, porque tiene un montón de detalles. Si vemos la descripción de cada una de las partes del templo, nos lleva su tiempo leerlas y entenderlas incluso, porque son con mucho detalle. Yo os animo a que en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Deuteronomio, en los 5 primeros libros de la ley, podáis estudiar un poco cómo era el tabernáculo. Es impresionante el color que tiene, las formas que tenían. Los artífices eran auténticos artistas que hacían cosas tremendamente hermosas para Dios. De hecho, yo creo que si ahora viéramos el tabernáculo, nos maravillaríamos y nos transmitiría una sensación de paz y de la
presencia de Dios. Y aquel tabernáculo, es decir, aquel tabernáculo terrenal, era como un templo, pero en forma de tienda de campaña transportable. Lo usaron en el desierto todo el tiempo, hasta que después, más tarde, construyeron el templo. Y este tabernáculo tenía un atrio, es decir, un lugar de entrada, donde se reunía el pueblo de Dios para adorar. Tú, si querías adorar a Dios, tenías que ir a aquel lugar a hacerlo. Hoy, gracias a Dios, podemos aquí mismo. Este es el templo, ¿no? Entre comillas, para nosotros. Creemos que el templo es la iglesia, las personas, cada uno es un templo. Es decir, un templo transportable, un templo que puedes llevar a tu casa y allí en tu casa puedes hablar con Dios, mientras que en el Antiguo Testamento tenías que ir allí, al tabernáculo o al templo. No podía ser en otro lugar. Por eso tenemos que dar gracias a Dios porque podemos entrar a través del velo que Él rompió siempre me acuerdo de una ilustración de Natalia. El velo Dios lo rompió, y podemos pasar directamente a la presencia de Dios cuando de aquella, como veremos ahora, imposible. Y aparte había en aquel atrio estaba el altar, donde se quemaban los animales sacrificados, una oveja, una cabra o un carnero, o una paloma, según tus posibilidades económicas. Tenías que llevárselo al sacerdote y el sacerdote en aquel altar pues tenía que quemar tu sacrificio, y es mucho más complejo que eso. Por eso dice las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, porque nos llevaría un montón. Aparte de esto, había la fuente de bronce, en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ejercer las funciones de su ministerio. Y fijaos, tenían que lavarse las manos y los pies. Es decir, tenían que purificarse antes de entrar en la presencia de Dios. Hoy podemos purificarnos simplemente diciéndole: perdona mis pecados, límpiame, que es lo que debemos hacer siempre antes de entrar a estar con el Señor. Amén. Y ahora, en este pasaje no nos habla del atrio, pero nos habla del llamado lugar santo, que es el tabernáculo propiamente dicho. Es como una tienda de campaña dentro de todo el atrio y todo el templo que cubría una cierta extensión. Y es una estancia, el lugar santo, donde entraban solamente los sacerdotes. Y estaba compuesta por el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahora vamos a hablar un poco de ellos. Esto nos habla de tres cosas que Dios, o yo entiendo así, o quiero entenderla para que trasladarlo al tiempo moderno. El candelabro era aquel que esparcía la luz. El santuario solamente se iluminaba con aquel candelabro que, pues por lógica, y porque era así, era bastante grande. De tal forma que tú, para apagar las velas, que eran 7, no te tenías que agachar. Era una cosa bastante grande, un candelabro bastante grande. Y la luz de Dios entra o quiere entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones en la medida en que nosotros le dejemos y nos acerquemos a Él. La luz de Dios, imponente.
Una vez le compartí un versículo que decía en un salmo: en tu luz veremos la luz. Y dijo: qué versículo más bonito. Y le digo: ¿y por qué? Porque me parece precioso. En tu luz veremos la luz. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Dios para que esa luz que viene poco a poco pueda brillar en nuestra vida. En Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la senda de los justos iluminados por la luz de Dios va en aumento hasta que el día es perfecto. Y va en aumento en la medida, digo, en que podamos y dejemos que Dios nos ilumine. Amén. Dios es un caballero. Me explico. Dios no te va a imponer que tú vayas a Él, a menos que tú quieras. Pero en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él nos va a dar más luz a medida que lo hagamos. Amén. Nos habla también de la mesa. La mesa es donde invitamos a los amigos a comer y a cenar. La mesa es donde comemos o cenamos en familia. De hecho, ahora deseamos poder comer juntos y muchas veces no lo podemos hacerlo por las restricciones. Pero la mesa es un lugar importante, aleluya, en la vida de nosotros, en la vida de cualquier ser humano. La mesa es algo que es importante. Y Jesús decía en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, en tu puerta. Llamo en tu puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendré comunión en la medida en que tú quieras abrir la puerta. Si tú la cierras, pues Jesús no puede entrar. Y la mesa simboliza la comunión de Jesús, por lo tanto, con nosotros. Después nos habla de los panes de la proposición. La palabra de Dios es el pan. Dios desea proveer de pan. Ese maná diario que Dios nos promete. Y la palabra proposición en hebreo significa presencia. Los panes de la presencia. Los panes de la proposición. Ahí está Jesús, la presencia de Dios alimentada por su palabra. En la medida en que nosotros meditamos en ella, estamos recibiendo el maná celestial. Dios nos ha provisto y nos quiere proveer de la palabra de Dios, una palabra viva, una palabra que se comunica contigo. No es un libro como el Quijote, un libro pues muy famoso, pero que no impacta tu vida como puede impactar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios se comunica con nosotros y nos dice cosas que a veces nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Dios quiere dejarnos con la boca abierta, pero nos tenemos que acercar a Él, amén. Dios quiere sorprendernos y para ello ha puesto su palabra para que mediante la oración, iluminados por el Espíritu Santo, podamos leer cosas a través de las cuales Dios nos va a hablar. Sin duda alguna, Dios nos va a hablar. Y casi lo vamos a dejar aquí por hoy.
el próximo día, si Dios quiere que me toque, pues hablaré del lugar santísimo, que es otro lugar que había dentro del templo, y podremos sacar pues quizá nuevas lecciones que tal vez os iluminen a vosotros como a mí me han iluminado. Damos gracias a Dios por su palabra y damos gracias a Dios por estas reuniones, porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Amén. Dios está aquí. Qué precioso es. Él lo prometió donde estén 2 o 3. Es un viejo cántico. Amén. Pues nada más. Vamos a orar. Vamos a acabar con oración. Y el próximo día seguimos, si Dios lo permite. Señor, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Te damos gracias porque ella ilumina nuestro camino. Te damos gracias por las enseñanzas que has dejado del Antiguo Testamento también, porque nos dan luz de cómo eres tú, de cómo es tu grandeza, de cómo es tu poder, de cómo debemos temerte en el buen sentido de la palabra, cómo debemos reverenciarte, cómo debemos consagrarnos a ti. El libro del Antiguo Testamento habla de consagración. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a cada uno de acercarnos a ti, por la oportunidad que nos das de comprometernos contigo, porque comprometernos contigo nos trae luz, nos trae paz y muchas veces sufrimiento, pero nos moldea, nos ayuda también a serte fieles a pesar de todo. Y gracias por estar aquí, Jesús. Gracias por haber venido en el tiempo de la Navidad que ahora nos vamos a recibir dentro de unos días, conmemorando tu nacimiento. Gracias por haber muerto en la cruz, Señor. Gracias por haber nacido y haberte hecho hombre y pasar lo que tú y yo estamos pasando, pero multiplicado por un montón de números. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén.